Buenas noches. ¿Cómo estoy? Estoy todo agripado. Yo pensé que era cobijas, pero no es cobijas. Es un catarro un resfriado más bien, por cambios bruscos de temperatura. ¿Alguien le puede decir a la madre naturaleza que no sea tan dura? Porque sí me bajó. Me bajó un buen. Bueno, pero vamos a darle, ni modos. Tengo que cumplir la meta de torturarlos todo este semestre. En el que falta. Bueno, preguntas con lo que vimos ayer. Ah, ya fueron a su lab. Ay. ¿Les gustó? ¿Cuál les tocó, el nuevo o el viejito? ¿A poco hay uno nuevo? Claro. Bueno, ¿cuál? ¿Fueron a Lema? ¿O en el de la facultad? El que está abajo del edificio. Bueno, los dos están abajo de los edificios. Es que nos dividieron. O sea, la mitad, una mitad estuvo en la facultad, en el laboratorio de embrio, y otro nos fuimos al MET 9. Ajá. Entonces, ¿a cuál fueron? ¿Quién dice que estuvo muy bonito? Naomi, ¿qué laboratorio fuiste? Al MET 9. Ah, no, sí, ese sí está bonito. Los dos están bonitos. No, o sea, al final de la cuentas, ambos están bonitos, aunque yo tengo peleas ahí, aunque tenemos broncas ahí, con lo que quieren hacer y luego quisiera, de hecho, tengo la idea y no me la van a quitar de encima, de armar un laboratorio de investigación ahí en el EMA, en el nuevo. Entonces, de hecho, está habilitado para hacer laboratorio de investigación, pero una infraestructura que requerimos no es nada barata. Vamos a tener que botear para un laboratorio de investigación. De hecho, ya empezamos a hacer algunas investigaciones. Hay cosas más teóricas, pero bueno, por algo se inicia. Muy bien, qué bueno. ¿Qué tal les pareció? Ya por lo menos se conocieron en físico. Dices, ya los vi. Ya tienen peleas, ya se agarran a trancazos, ya se empiezan a odiar. ¿Es la primera vez que entran desde que entraron a la universidad? Sí, es la primera vez. Sí, ¿verdad? Híjoles. ¿No te quieres regresar a tu casa? No, pues sí tienes que regresar. No te podemos tener ahí en la escuela, en la facultad. Bueno. Ok. Bueno, yo no los voy a ver físicamente todavía. Eso está genial. Bueno, no. No, sí, también es necesario a veces de tener el contacto. Bueno, no el contacto físico, verlos físicamente. Para ver, en algún momento me daré una vuelta por allá. Bueno, cuando tengamos alguna clase o algo así, voy a tratar de ir a dar una vuelta. Vamos a ver qué hay. Bueno, chicos, preguntas con lo que vimos ayer. Quejas, sugerencias, dudas. Con la fecundación in vitro. Porque esa sí es algo bonito. ¿No? Bueno, entonces, de la fecundación in vitro, les decía que es un proceso muy complejo, donde requerimos tener que estimular a la paciente para poder obtener los óvulos. Llevar a cabo, preparar al espermatozoide a través de la capacitación. Recuerden que también el óvulo se tiene que preparar a través de la maduración nuclear citoplasmática. Ambos gametos ya maduros los ponemos en una caja Petri. Hacemos que la naturaleza haga su tarea, que es el proceso de fecundación, y una vez que tenemos el desarrollo embrionario, pues ahora sí se va a fondo de útero. Ahí esperamos también que el embrión se implante, y entonces y ya lo dejamos ahí hasta que nazca. ¿Ok? Bueno, ese es en el caso de la fecundación in vitro. Es con la que Stockte y Edwards ganaron el premio Nobel en el 2010. Ok, bueno, hay otra técnica más sofisticada, más compleja que esta. En el caso de esta, que es la fecundación in vitro, todavía se mantienen algunas
algunas etapas de selección natural, como por ejemplo la reacción acrosomal, la capacitación, todo eso se sigue, ¿ok? Entonces ahí todavía hay un proceso de selección natural. En la siguiente técnica, que es de alta complejidad, extremadamente alta complejidad, nos brincamos todos esos procesos. Esa técnica se llama inyección intracitoplasmática de espermatozoide. Se sigue el mismo procedimiento que el anterior, es decir, voy a estimular a la mamá, a la futura mamá, con hormonas, voy a remadurar la mayor cantidad de folículos, los extraigo, los pongo en una caja Petri y los maduro. En este caso, en el caso de la maduración, utilizamos un procedimiento que se llama desnudamiento. El desnudamiento consiste en que yo le voy a quitar las células que envuelven al óvulo. ¿Okay? Se utiliza una enzima propia del espermatozoide que es hialurodinasa. ¿Okay? Entonces pongo en hialurodinasa por unos minutos, ¿okay? Al óvulo y las células se disgregan. Ya una vez que se disgregan, yo ya obtengo el ovocito desnudo. Recuerden que el ovocito debe de ir maduro y tienen que ver la presencia del primer cuerpo polar. Ahora, yo lo voy a sujetar con este sistema que se llama un holder o una pipeta de succión, ¿okay? En donde yo voy a mantener el ovocito fijo. Por otra parte, no voy a poner los espermatozoides. Yo voy a elegir un espermatozoide, un solo espermatozoide, y lo voy a colocar en esta aguja. De hecho, aquí va el espermatozoide. Si se pueden fijar, aquí aparece esta bolita, pequeña esferita, que es la cabeza del espermatozoide. ¿Ok? Obviamente el espermatozoide tiene que ir capacitado. Recuerden muy bien, si no está capacitado no puedo desarrollar un embrión. Entonces, ya una vez capacitado, lo voy a depositar directamente. Voy a introducir la aguja, inyecto directamente el espermatozoide o núcleo de espermatozoide o material genético, lo que yo quiera, dentro del ovocito. ¿Ok? Retiro la aguja, lo retiro del sujetador y lo pongo en una caja de cultivo. ¿Ok? Y entonces ahí dejo que el embrión se desarrolle. ¿Ok? Este tipo de técnicas, ¿para qué tipo de paciente es el que está diseñado? Bueno, es muy importante aclarar que esta técnica solamente se debe de utilizar cuando el problema de infertilidad es el factor femenino, el factor masculino. Es para el cual yo tengo que utilizarlo. Cuando el problema va a ser, por ejemplo, que el espermatozoide no se mueva. ¿Cómo se le llama eso? Cuando el espermatozoide no se mueve. ¿Cómo se denomina? Y eso se los enseñaron en la práctica de espermatogénesis. Es una patología. Y no me digan ¿Es astenosospermia? ¿Perdón? ¿Astenosospermia? Astenosospermia, muy bien. Entonces, en el caso de pacientes, por ejemplo, que tienen astenosospermia, es decir, que no se mueven sus espermatozoides, la inyección intracitoplasmática funciona aquí. La otra, cuando tenemos oligosospermia severa, es decir, tienen pero muy pocos espermatozoides, ahí sí podemos utilizar este tipo de técnicas. Hay otra, por ejemplo, cuando hay asospermia. Cuando hay asospermia, es decir, que no hay espermatozoides, también puedo utilizar rizos. Pero si no hay espermatozoides, entonces ¿de dónde los saco? Los saco directamente del testículo. Hago una biopsia testicular, veo los espermatocitos primarios, secundarios, espermátides redondas y elongadas, y entre toda esa población celular selecciono una espermátide elongada y es la que voy a introducir. ¿Ok? Entonces, es diseñada exclusivamente para factor masculino. Desafortunadamente, muy desafortunadamente, en las clínicas de reproducción asistida, lo utilizan para todo. Para todo. Sea ese factor masculino, factor femenino, ambos factores, utilizan inyección intracitoplasmática. ¿Por qué? Porque es muy cara, es muy lucrativa. ¿Okay? Un procedimiento más o menos de fecundación in vitro, como la que vimos ayer, más o menos está rondando entre los 40,000, 70,000 pesos. Bueno, me atrevo a decir así hasta 100,000 pesos, ¿sale? Así,
Barabaras 100,000 pesos. En este tipo de técnicas de inyección intracitoplasmática se pueden ir hasta los 300,000, 400,000 pesos por ciclo, es decir, por repetición. Y hay pacientes que llegan a pagar hasta 3, 4 ciclos, es decir, 4 por 3, 12, 1,200,000 más o menos. Es extremadamente lucrativa. Sin embargo, o sea, si lo vemos por costos, si lo vemos por materiales y todo eso, es barata, relativamente barata. Lo importante es el equipamiento, el tipo de equipo que se requiera. ¿Ok? Con este tipo de técnicas, fecundan porque fecundan. ¿Ok? Logran fecundar. Recuerden ayer que hablábamos dos cosas. Una que es éxito de fecundación. Y el otro es éxito de embarazo a término. Es decir, que logran generar un bebé en casa. El éxito de fecundación para inyección intracitoplasmática, que se llama ICSI, ¿okay? Que es el ICSI, en el caso de éxito a fecundación podríamos estar hablando que está por arriba del 60 al 70%. O sea, comparación el de ayer, que ayer ¿cuánto estaba? ¿Cuánto les dije? Ahora estaba buena la música. ¿Ayer en cuánto estaba? 40 a 50%. 40 a 50%. Imagínense con inyección intracitoplasmática se eleva hasta el 70%. Ahora, de que llegue a término, que el bebé nazca de un embarazo, bueno, con este tipo de técnicas estamos hablando entre un 15, pero no me da. Es de un 15 al 20%. Ok. El porcentaje baja aún más. ¿Por qué? Porque en el otro sí dice, bueno, tiene más, 20%, en este tiene un 15 a 20% más o menos. ¿Por qué baja relativamente? Por la manipulación celular. La manipulación celular juega un papel muy, muy importante en este tipo de gametos por los procesos bioquímicos que tienen que sufrir tanto el espermatozoide como el óvulo. Pueden comprometer la vitalidad. Pueden, por ejemplo, comprometer que el espermatozoide y el óvulo pueden llevar a cabo un proceso apoptótico. Ahora, en este tipo de técnicas nos brincamos muchos de los procesos de selección natural. En el caso, por ejemplo, de la fecundación in vitro, todavía hacen reacción acrosomal, todavía tienen la movilidad, la capacitación, todo eso lo hace el espermatozoide. En este caso, no. O sea, sí lo capacitamos. En algunas clínicas hacen reacción acrosomal, en otras no. ¿Okay? Y además, aunque no se mueva, nosotros lo metemos. No necesariamente necesitamos tener un espermatozoide completo. Yo puedo obtener un espermatozoide inmaduro, como puede ser una espermátide redonda o elongada. Yo la puedo microinyectar. ¿Okay? Entonces me brinco todos los procesos de selección natural. Ahora, hay una parte muy importante en este tipo de técnicas, que es cómo seleccionar el gameto, cómo seleccionar el espermatozoide o el óvulo que yo voy a fecundar. Básicamente se basan en la morfología, pero la morfología no me indica un estado de salud del espermatozoide o del óvulo. ¿Ok? Entonces, del ICSI hay algunas modificaciones. Una de ellas se llama IMSI. IMSI, que significa inyección intracitoplasmática de espermatozoides morfológicamente seleccionados. Ok, entonces lo que hacen es poner de acuerdo a las características celulares, así en un catálogo ya muy bien detallado, buscan al espermatozoide que más se parezca al espermatozoide estrella. Y entonces, entre toda la población, ahí el embriólogo es el que se encarga de poder buscar ese espermatozoide. Una vez que lo encuentra, lo sujeta y lo mete directamente al óvulo. Ok, ese se llama IMSI. El otro se llama PICSI. PICSI es también inyección intracitoplasmática de espermatozoide seleccionado fisiológicamente. ¿Ok? En esta técnica es una modificación de preselección espermática. ¿En qué consiste el PICSI? Bueno, en una caja Petri, yo puedo tener mi cajita Petri, y en su interior voy a tener una base de una solución que se llama hialuronano.
¿Ok? Hialuro nano. El hialuro nano es una molécula que se queda aquí en la base, pero el espermatozoide expresa un receptor hacia esta proteína. Ok, en la cabecita del espermatozoide se expresa este receptor. Entonces los espermatozoides, bueno, dicen por ahí, yo no lo sé a ciencia cierta, dicen por ahí que el espermatozoide que tiene afinidad por hialuro nano es el espermatozoide que está capacitado, que fisiológicamente está capacitado para poder fecundar. Entonces los espermatozoides que expresan hialuro nano se pegan a la base de este plato. Entonces con la aguja yo lo sujeto, lo succiono y lo meto directamente al óvulo. ¿Ok? Entonces son técnicas muy sofisticadas, muy complejas. Se brincan muchos de los procesos de selección natural, por eso es que este proceso de selección natural nos puede provocar una gran cantidad de enfermedades congénitas. ¿Ok? Por toda la manipulación que se le hace al óvulo espermatozoide pueden generar estas malformaciones. Quien desarrolló esta técnica en humanos se llama Giampiero Palermo, es un italiano, más o menos en 1992, si no mal recuerdo. Sí, 92 creo. 92 o 97, bueno, eran 90 y tantos. Esto fue Giampiero Palermo quien lo utilizó para humanos. Sin embargo, el quien lo desarrolló, quien realmente es el inventor de esta técnica, que ha ganado el premio Nobel, es este señor, que se llama Ryosu Yanagimashi. Ryosu Yanagimashi, bueno, lamentablemente él ya se retiró, es un doctor muy famoso en el caso de técnicas de reproducción asistida. Tiene 3 laboratorios en el mundo, uno está en Hawái, en Honolulu, el otro está en California, en la Universidad de Los Ángeles, y la otra está en la Universidad de Oxford. Entonces acepta a sus estudiantes de él, son muy buena onda, y apoya muchísimo a la población mexicana. Es muy, muy bueno el doctor. Bueno, lamentablemente ya se retiró, pero sus alumnos son muy buena onda. Entonces, Ryosu Yanagimashi, que es de originario de Japón, no es nacionalizado norteamericano, desarrolló esta técnica antes y él utilizó la técnica con hámster. Y actualmente lo utiliza, por ejemplo, para hacer múltiples cosas. En este caso, por ejemplo, aquí está obteniendo, por ejemplo, inyectando pronúcleos. De hecho, él ya inyectó pronúcleos, inyectó transferencia de núcleos, ha inyectado flagelos, o sea, ha hecho una cosa de experimentos impresionantes utilizando este tipo de técnica, que es la inyección intracitoplasmática. Tanto así que ahora, por ejemplo, hace estos ratones transgénicos fluorescentes que solamente en toda la piel, o solamente algunas regiones celulares o neuronales, o solamente una neurona. Con este tipo de técnicas nos ha ayudado muchísimo para los procesos de investigación y desarrollo de técnicas en reproducción asistida. Ok, entonces él es el descubridor, él es el que debe llevarse el crédito y no Giampiero Palermo, que únicamente, que por cierto es medio especial. Palermo se las cree de papas fritas porque es el único que lo hizo en humanos, pero bueno, ya muchas clínicas lo hacen. Ok, bueno. Ahora, ¿qué es lo que pasa con las técnicas de reproducción asistida? Bueno, en el caso de las técnicas de reproducción asistida, recuerden que yo voy a estimular hormonalmente a la paciente. ¿Okay? Voy a estimular que tenga muchos ovocitos. Entonces, de esos óvulos, por ejemplo, yo le doy el cóctel a la paciente y dices, bueno, así bien, que les vaya muy bien en un término de estimulación, pueden obtener 8 o 10 óvulos. Muy raros aquellos que tengan 20, es muy raro. Ok, bueno, pues supongamos, así algo normal. De estos 6 que tengo aquí, los maduro, bueno, de 8 o de 10, bueno, de 10, inicio con 10 óvulos. De esos 10 los maduro y tengo con primer cuerpo polar. Ok, de esos 10, yo hago cualquier técnica de reproducción asistida, llámese fecundación in vitro o inyección intracitoplasmática, la que ustedes quieran. Y de esos 6 que tenía yo, a lo mejor 4 alcanzan el desarrollo embrionario temprano, es decir, se divide. Y de esos 4, 2 son los que llegan a la etapa de blastocisto, es decir, previo al implante. Y de esos 2, pues los llevo a implantación y vemos qué es lo que pasa.
Entonces, como se pueden dar cuenta, los procesos de fecundación in vitro, inyección intracitoplasmática se van reduciendo. ¿Por qué? Por todos estos procesos de manipulación, de estimulación hormonal, inducir o forzar los procesos de maduración ovocitaria, espermática, los procesos in vitro fuera de las condiciones ideales que puede sufrir un óvulo y un embrión, se van reduciendo constantemente. Ok, entonces, una vez que tenemos el embrión, yo lo llevo a implante. Y supongamos que se implanta y finalmente pudiéramos tener un bebecito en casa. Ok, eso es lo que sería lo ideal. Sin embargo, a veces en este viaje, el embrión no llega, no se desarrolla. Y entonces tuvimos una falla. Ok, sigue manteniéndose la infertilidad y entonces tenemos que buscar la causal, ese problema de infertilidad y tratarlo de atacar. Por eso les digo que el porcentaje de éxito de fecundación y embarazo a término son muy diferentes entre ambas técnicas, bueno, en todas las técnicas que hemos visto hasta ahorita. Ok, bueno. Otra técnica que se utiliza de reproducción asistida es los métodos de criopreservación. Para aquellas pacientes o pacientes cuya fertilidad se ve comprometida por un tratamiento quimioterapéutico o radiológico, necesitamos utilizar una técnica de reproducción de preservación. Entonces, en aquellas pacientes, por ejemplo, últimamente hemos visto que hay cáncer de próstata, cáncer de mama, cáncer de ovario o de otro tipo de cáncer en niñas previo a la concepción o en etapas muy infantiles. Pero en algún momento dices, pues yo quiero ser mamá. Dices, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, preservar o mantener esos tejidos. Entonces cortamos, llámese testículo, porción de testículo, llámese porción de ovario también, o los propios gametos, óvulo y espermatozoide, podemos congelarlos. Entonces hay varios métodos. Esta técnica que se llama vitrificación. La vitrificación es congelamiento en vapores de nitrógeno líquido. ¿Okay? Dentro de esta cajita hay una gradilla, está elevada. ¿Okay? Supongamos yo tengo mi cajita y de esas tengo nitrógeno líquido. Aquí, este sería nitrógeno líquido. Y tengo una gradilla. En esta gradilla, dentro de ella pongo unos cristales, unos portas. ¿Okay? Y los vapores lo que van a hacer es subir. Entonces van a congelar la muestra. Los vapores de nitrógeno líquido son extremadamente fríos. Si ustedes meten la mano, bueno, fíjense aquí, en cómo está prácticamente congelado. ¿Okay? Es peligrosísimo el nitrógeno líquido. Bueno, aquí en vapores. Entonces yo pongo dentro de este vial, o dentro de pongo gotitas aquí de muestras de semen o el tejido ovárico o el tejido testicular. ¿Okay? Lo congelo, bueno, se congela en cuestión de minutos y después los saco y los pongo en un criovial, en un vialecito que se almacena y ya los llevo a nitrógeno líquido o en ultracongelador, que el congelador más o menos baja a menos 80, menos 83 grados centígrados y ahí se pueden mantener por años. La otra técnica se llama ultravitrificación. La ultravitrificación consiste en congelar tejido, óvulos, espermatozoides, embriones también, pero directamente en el nitrógeno líquido. ¿Okay? Entonces, ¿en qué consiste? Yo pongo aquí, esta es mi cesta. Esta es la cesta, bueno, el recipiente. Aquí tengo nitrógeno líquido, todo esto es nitrógeno líquido. Y pongo una cesta o una coladera. ¿Ok? Entonces yo dejo vacío directamente una gota de semen, una gota de espermatozoides en medio del crioprotector, los óvulos o los embriones y los dejo caer directamente en el nitrógeno líquido. La velocidad de congelamiento es extremadamente rápida, cuestión de microsegundos. Y con eso ya tengo estas perlas. Estas perlas que están aquí, yo ya las puedo mandar a un vial y las puedo ultracongelar. Y ahí pueden mantenerse por miles de años. ¿Ok? Entonces son ambas técnicas. La primera, que es vapores de nitrógeno líquido, se llama vitrificación. Y esta es que directamente nitrógeno líquido, se llama ultravitrificación. ¿Cómo es la criopreservación de los ovocitos o de los embriones? Que aplica para ambos. Yo voy a estimular a la paciente hormonalmente, o en el caso de los embriones ya tengo los embriones, ¿ok? Los selecciono y los pongo en una pequeña varilla
para poderlo sujetar. Inmediatamente la varilla la meto al nitrógeno líquido, la sostengo, le pongo una funda, ¿ok? Y ya los almaceno. Y entonces yo ya los puedo recuperar cuando yo requiera un ovocito o un embrión, lo puedo recuperar descongelándolo. Aquí podemos ver, por ejemplo, esta gran cantidad de pajillas. Cada una, por ejemplo, pueden ser embriones. Los verdes son embriones, los amarillos son óvulos. Y en el caso de los blancos son espermatozoides. Todos ellos van dentro de un pequeño capilar, ¿okay? Que son unos tapones. Aquí tenemos el embrión y van dentro de un de medio PVS. ¿Okay? Van protegidos. Podemos mantener ahí. ¿Okay? Entonces son técnicas que nos ayudan a preservar la fertilidad cuando está amenazada. Otra de las técnicas de reproducción de alta complejidad es esto que llamamos úteros subrogados. En un mundo oscuro lo llamamos como préstamo de envase. ¿Okay? Los úteros subrogados es una técnica de reproducción asistida en donde se rentan, que no es la palabra correcta, pero es lo que pasa, se rentan los úteros. ¿Okay? Entonces, tanto así, por ejemplo, que ha habido un boom en este tipo de técnicas y hay este tipo de comerciales. Esto me lo encontré, no me acuerdo en dónde. Bueno, fue en la parte del noreste, que no estaba, yo creo que en Tabasco o estaba en Campeche, no me acuerdo. Bueno, por allá. Ok, en donde me encontré este comercial, dice mujeres para ayudar a parejas con problemas de infertilidad. De 18 a 37 años, mujeres saludables y sin vicios, tener embarazo anterior sin complicaciones y disponibilidad para viajar. El apoyo económico, $13,500 a $180,000. Ok, hay una escasez. ¿Por qué? Porque facilitan, es muy socorrido este tipo de procedimientos. Y esto es debido principalmente causados por la edad. Tanto así, bueno, que ya están alquilados, hay muchos úteros alquilados. Por ahí hay una leyenda urbana donde menciona que, por ejemplo, el rapto de mujeres, muerte o asesinatos de mujeres con abdomen abierto para robar fetos o embriones o hijos, pareciera un mito, pero sí sucede. Y esto es debido a este tipo de explotación humana por la necesidad de cumplir un requisito social. Ok, entonces sí es muy peligroso, es una técnica no tan sofisticada, compromete la vida de la paciente, no. Se generan vínculos emocionales, sí. Tiene riesgos legales también. De hecho, por ejemplo, ahorita lo que vieron lo del comercial, que ofrecían en cierta cantidad, está penado. El útero subrogados o la renta de úteros o el préstamo de úteros tiene que ser gratuito, que no se tiene que pagar algo adicional. Por eso se recomienda que la persona que vaya a rentar un útero, vaya a prestar un útero, sean de la misma familia. Puede ser la mamá, puede ser la mamá, la abuela, la tía, ¿ok? O la sobrina. Pero tiene que ser por úteros subrogados, tiene que ser familiar, de preferencia no tanto por el rechazo inmunológico, sino más bien por cuestiones legales. Lamentablemente en México nos brincamos todo esto por el arco del triunfo, nos pasamos por el arco del triunfo y hay médicos que desafortunadamente hacen lo que quieren y entonces sacan más lucro de esto. Okay, bueno, la transferencia embrionaria no solamente se aplica para humanos. ¿En qué consiste esto? Esto es lo que, los úteros subrogados se considera también como una técnica de transferencia embrionaria. Lo que nosotros hacemos es, obviamente, estimular a la paciente, obtener los óvulos, los fecundamos, llevamos a cabo el desarrollo embrionario y una vez que está en el desarrollo embrionario, lo implantamos en el útero, de la paciente que sea, llámese tía, hermana, prima o quien rente el útero. ¿Ok? Aunque sean de diferente familia, se hace. ¿Ok? Esto ha tenido mucho beneficio. Por ejemplo, en México se hace se le llama turismo reproductivo. Principalmente van a Cancún, a Campeche o a Yucatán, que tienen este tipo de clínicas, también Tabasco. En Ciudad de México, Guadalajara también hay esto que se llama turismo reproductivo. Pero, por ejemplo, en el caso de Cancún, hay muchas parejas de varios países de Europa o de Norteamérica que vienen a tomar sus vacaciones,
se vienen a estimular hormonalmente, hacen los procedimientos de reproducción asistida de alta complejidad, llámese ICSI o fecundación in vitro, obtienen los embriones, contratan a la paciente que va a recibir el útero, que va a prestar el útero, implantan el embrión, biológicamente de otra pareja, lo implantan, están ahí un rato y se van y dejan aquí a la mamá. Eso es lo que llamamos turismo reproductivo. Hay casos bonitos, muy fascinantes. Hay otros que dices, híjoles, qué pena, o sea, dan de pena ajena. Y lo hacen muy, muy complicado. Bueno, ese es en el caso de los humanos. En el caso de especies en peligro de extinción también se han hecho. Este es en el caso, por ejemplo, del Audubon Center for Research on Endangered Species, que se encuentra en Nueva Orleans. El doctor que hizo esto se llama Earl Pope y la doctora que se llama Betsy Dresser. Ambos doctores son... Earl Pope es una cosa maravillosa, es una persona extremadamente sencilla. Betsy es, bueno, ya es muy famosa, ya subió un poquito, pero bueno, es una persona muy, muy buena onda. Pero dejaron el laboratorio a una persona mexicana que se llama Margarita Gómez. Ellos lo que hacen es insertar el embrión de una especie salvaje en una especie doméstica, que es en este caso, esta gatita se llama Ditsy. Ditsy es una gatita creo que ya se murió, pero cuando hicieron este implante tenía 3 años. Entonces lo que implantaron fue este embrión de gato salvaje. Es un gato salvaje africano. Entonces agarraron los embriones, lo implantaron en un gato doméstico y desarrollaron el embrión a término. Betsy tuvo al menos 4 camadas de una especie totalmente diferente a ella. Este laboratorio de preservación de especies en peligro de extinción es el único laboratorio en el mundo que tiene embriones congelados. Tiene un zoológico de embriones congelados. Y han hecho implantes de gorilas, de chimpancés, de orangutanes en gorila, interespecie, de antílopes en caballos, en yeguas, de cebras en yeguas, de leones a tigres, o sea, infinidad de cosas que han hecho estos señores. Es maravilloso lo que hacen con la finalidad de poder preservar especies en peligro de extinción. Okay, utilizando obviamente especies domésticas. Ha sido maravilloso. Entonces no se les haga extraño, por ejemplo, que haya esto. Okay, que bueno, que no sucede tanto así, pero en algún momento puede suceder. Okay. Ya vimos las técnicas de reproducción asistida más comunes en los en las clínicas de reproducción asistida, por lo menos que se aplican aquí en México. Vimos técnicas de reproducción asistida de baja complejidad, acuérdense de los farmacológicos, terapéuticos, etc. Solamente aquí el médico general o con médico o ginecólogos pueden utilizar este tipo de técnicas. En el caso de las siguientes, como es técnica de reproducción asistida de alta complejidad, como es fecundación in vitro, inyección intracitoplasmática, tienen que hacerlo personal altamente capacitado, principalmente con experiencia en el manejo de células. ¿Ok? Por ejemplo, para manipular óvulos y espermatozoides. En el caso del médico, acuérdense que tienen que tener una especialidad en ginecología obstetricia, una subespecialidad en biología de la reproducción y, si es posible, una maestría o doctorado con experiencia o con capacitación en el manejo de células. Si no pueden hacer eso, lo siento, van a tener que irse a la cárcel por hacer procedimientos en los cuales no estaban capacitados. ¿Okay? En el caso, por ejemplo, de las de baja complejidad, el biólogo, el químico, el veterinario no las podemos desarrollar, pero en el caso de las de alta complejidad, por nuestra experiencia, podemos hacerlo. Okay, que de hecho en el caso de técnicas de alta complejidad se nos denomina como embriólogos, okay, pero bueno, engloba cualquiera del área que tenga especial manejo de células. Sin embargo, hay desarrollo de nuevas técnicas que se están empleando, se están utilizando de manera experimental todavía, pero que han permitido poder obtener progenie, que son las técnicas experimentales en reproducción asistida, como es el uso de nanotecnología, células troncales, transferencia nuclear, disección embrionaria, modificaciones genéticas y diagnóstico genético. Ok, que esas me gustaría abordarlas en la siguiente clase. Bueno, preguntas que tengan. Dudas. ¿No hay dudas? ¿Preguntas? Todo bien, gracias. Ok. Bueno,
Entonces sí me gustaría mejor, para ya entrar de lleno con las otras técnicas, me gustaría que fuera la siguiente clase. Bueno, entonces yo creo que aquí le paro, chicos. Entonces nos vemos. Ah, perdón, Naomi. Sí, quería preguntar lo que usted mencionó sobre prestar úteros, o no me acuerdo cuál fue el término que usted utilizó. Bueno, quería saber si era ético. Bueno, entra parte de la ética. Mientras tú digas que sí, y sí, presto mi útero, sí, es ético. Pero ya que lo hagan a fuerza o que te obliguen a tener llevar un embarazo, eso ya es antiético y antimoral. O sea, si tú dices, sí, págamelo, sale, voy a recibir lana, pues, bueno, pues, ahora sí que gracias. Es tu cuerpo, ¿no? Pero sí, a veces es necesario aclarar muchas cosas. Sí, ha generado muchos problemas. Ana. Pero por ejemplo, ante la ley, esto no es, bueno, ya está, dijo que en otros países sí, digo no, pero en México, pues, era como, ay, pues ya. Mira, te voy a ser sincero, en México no está regulado. México no tiene un problema tiene un problema de regulación en las clínicas de reproducción asistida. Me he encontrado consultorios médicos, así bien chapaldranas, que te ofrecen técnicas de reproducción asistida. ¿Por qué? Porque no hay una regulación. Hay instancias, sí, como COPEPRIS, que se encarga de regular estos laboratorios. De hecho, se llaman laboratorios para preservación de células. Entonces, si tú tienes un laboratorio para preservación de células, tienes la autorización para manipular óvulos y espermatozoides. Pero si no tienes ese tipo de laboratorios, no lo puedes hacer legalmente. Pero hay muchas clínicas, te lo digo por experiencia, porque en un momento me tocó hacer evaluaciones de esos laboratorios, que no tienen ni el más mínimo equipo para poder llevar a cabo un proceso de reproducción asistida. Pero lo ofrecen. Entonces, ese es un problema que tenemos en México, no está regulado. Y podemos hacer así, por ejemplo, manipulaciones genéticas y ni quien te diga nada. Bueno, ya ahorita ya hay algo, pero no está regulado. En el caso, por ejemplo, de préstamo de útero, legalmente tampoco ha estado regulado. En algún momento, más o menos como en 2005, 2004, 2005, empezó a haber algunas grupos, bueno, trató de hacerse algunas leyes en la Cámara de Diputados y en el Senado. Y perdón que lo diga, pero las personas que tenemos como diputados y como senadores no tienen ningún conocimiento de los aspectos bioéticos en la manipulación de este tipo de tejidos. O sea, a ellos lo que les interesa es otra cosa. Lamentablemente nuestros diputados son analfabetos, perdón que lo diga, pero es la verdad, no tienen ideas, no tienen cada idea, cada cosa que justifican de una manera errónea es pésimo. Entonces, ese tipo de fallas o las comisiones que arman para poder debatir acerca de estos temas, pues no tienen el conocimiento mínimo. Entonces, sí lo hace complicado. Entonces, todas esas fallas que han tenido, pues obviamente nos ha llevado a que no tengamos una regulación acerca de este tipo de procedimientos. En 2010 hubo varios altercados, por ejemplo, este incremento en el rapto de mujeres para cuestiones de fertilidad disparó las alertas donde dice, ok, se tiene que hacer un proceso de regulación porque se volvió altamente lucrativo y todavía sigue en debate. No se han podido hacer algunas modificaciones. Tanto así, por ejemplo, que existe el turismo reproductivo y muchas parejas en el mundo vienen a México a eso. Bueno, también en Latinoamérica, no necesariamente México, Latinoamérica. Chispas. Sí, es algo. Perdón que me ponga así, pero es que sí es la neta. Bueno, Ana. Bueno, sí, es que con lo que estaba comentando Naomi me surgió la duda que si se llega al acuerdo de que se va, bueno, rentar, por así decirlo, el vientre y al final la mamá la mamá biológica se arrepiente, aunque ya hayan hecho un acuerdo, se puede quedar con su hijo. Es que está rara mi duda, pero no sé si me voy a entender. No, sí te entiendo. O sea que la madre biológica, bueno, bueno, existen las dos mamás, la madre biológica, que es la que ofrece el óvulo, y el útero subrogado, que pertenece a la otra mamá. La que genera el desarrollo del embrión in útero, como se firma un contrato, a fuerza tiene que entregar ese bebé, porque biológicamente no es suyo. Pagaron por ese servicio. Eso es lo que genera una gran cantidad de problemas. Ahora, ¿se generan vínculos emocionales? Sí.
Por eso la paciente que va a prestar el útero debe de tener o debe de estar consciente que no va a gestar un bebé suyo, va a gestar un bebé de otra pareja y que al terminar ese embarazo lo va a entregar. Hay clínicas en donde dice, bueno, o sea, los padres, hay varios casos así, en donde los padres biológicos están con la chica que prestó el útero. Viven constantemente, se lo llevan a su casa o lo vienen aquí, viven aquí todos juntos, están un tiempo juntos, luego se van, regresan, o sea, pueden hacer cualquier cosa. Pero una vez que tienen el bebé, se lo quitan, bueno, más bien, los tienen que entregar a los padres que pagaron el servicio. Y ahí es donde entra en conflicto, los conflictos emocionales. Y eso lo hace muy complicado. Por eso tienen que ser mujeres muy, muy bien, con una mentalidad abierta. Ok, muchas gracias. De nada. Iram. Sí, usted mencionó que en el caso de la ICSI, habían dos formas de seleccionar al espermatozoide, una por morfología y otra por fisiología. Y mi pregunta era que si había una diferencia significativa en la posibilidad de llevar el embarazo a término, o no es mucha la diferencia. No es mucha la diferencia. Hay variaciones, por ejemplo, de 3%, 2%. Depende ahí la calidad del gameto, la calidad del espermatozoide, y depende mucho también del estado de salud del donador o del padre, ¿ok? Porque como está relacionado más a factor masculino, depende de eso. Si en el caso, por ejemplo, llámese por ICSI, PIPSI, hay otra modificación más, hay una falla, es recurrente la falla, se tiene que hacer un análisis genético del óvulo, pero es muy, muy raro. ¿Okay? Pero no hay poca la diferencia. El efecto es el mismo. Dicen que es mejor el fisiológico, pero he encontrado algunos artículos donde dicen que no, que es igual. ¿Ok? Gracias. Pues, ¿alguna otra? No. Bueno, chicos, pues entonces nos vemos el día lunes. Por lo mientras, pórtense bien, cuídense mucho. Me da mucho gusto que hayan ido a su laboratorio. Y pues ya, a ver qué día nos vemos por allá.